Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les quiero agradecer su presencia acá en nuestras jornadas de patrimonio y comunidad. En realidad, continuación de unas jornadas que hicimos en 2018 dedicadas al robo y tráfico de obras de arte, y que generaron en 2020 las primeras jornadas de patrimonio y comunidad, basándonos en la idea de que más allá de las cuestiones técnicas que pudieron hacerse para preservar el patrimonio, estaba en las comunidades a las cuales pertenece la mayor potestad para hacerse cargo de su preservación. El papel de la comunidad entonces se nos presentó como una cuestión central en la problemática de la preservación del patrimonio, y presentamos una cantidad de casos de todo el país. En realidad, la pandemia nos obligó a dejar de lado el formato presencial que originalmente iban a tener las jornadas, y al dejar de lado el formato presencial nos abrió la posibilidad de federalizar el encuentro, invitando a distintas comunidades de distintas partes del país. Hubo gente de Atamisqui, de la Puna de Jujuy, de Mendoza, de Tierra del Fuego, con casos muy diferentes, pero que siempre rondaban en torno al interés de una comunidad dada por algún tipo de bien patrimonial, fuera este material o inmaterial. El formato mismo propició la difusión nacional de los casos. Realmente fue un hecho muy bien visto por los diferentes participantes de los distintos lugares del país, el hecho de poder mostrar su problemática a un auditorio amplio y nacional. De manera que esto los alentó a continuar con las jornadas, presentando cada año, naturalmente, distintas situaciones que ciertamente son infinitas. Esto, creo yo, sirve, es un aporte en primer lugar, a la conciencia del valor patrimonial de los distintos tipos de bienes culturales, y también a su variedad. Afortunadamente, nuestro marco cultural es un marco que admite las variedades de las formas, las variedades de las prácticas. No está ya encerrado en esta idea decimonónica del gran arte, sino que es una perspectiva inclusiva en la cual se pueden sumar diferentes visiones y diferentes tipos de objetos. Pero también creo yo que más allá del aporte a la conciencia, es también un aporte a la pervivencia de estas formas culturales, estos bienes culturales no coleccionables. Es decir, aquello que no puede exactamente ponerse adentro de un museo, sino que forma parte de los procesos sociales y también que forma parte de las acciones sociales. En tanto, es la misma gente la que en este tipo de situaciones se encarga de poner en valor y de custodiar sus imágenes o sus costumbres. Se ha observado el año pasado la falta de carácter académico en un sentido estricto que este tipo de jornadas pueden tener. Sin embargo, yo creo que las investigaciones académicas, que ciertamente las llevamos adelante en el instituto, están basadas fundamentalmente en el interés por los objetos, y que entonces no podríamos de ninguna manera desinteresarnos por los objetos, que son algo así como los documentos primarios de nuestras investigaciones
quizás más eruditas. De hecho, en este momento estamos simultáneamente teniendo en el Instituto Pairó un ciclo de conferencias con especialistas de primer nivel. Ha estado Rolén Adorno, Gordon Bailey, José Antonio Mazzotti, va a estar el lunes que viene, y de paso los invito a las 17 horas, va a estar Thomas Cummings, de Harvard University. Es decir, que vemos esto como una tarea muy importante y de carácter complementario con el resto de las actividades que llevamos adelante. Por otra parte, los trabajos que se presentaron y los que se van a presentar este año también muestran otro aspecto, que es la relación muy cercana que tienen las formas patrimoniales con la identidad de las comunidades. Es decir, las comunidades sienten estos objetos, estos bienes culturales como propios, y es por eso que los que se encargan y se organizan para tratar de que no se pierdan. El patrimonio está íntimamente ligado a la identidad de los distintos nucleamientos humanos. Y lo más interesante es que a través de estos procesos se genera una reconstrucción narrativa de estas raíces identitarias, porque al darse una política de preservación del patrimonio, aparecen las cuestiones que tienen que ver con su origen, con su raigambre, con su sostenimiento a lo largo del tiempo, en las tradiciones. Es decir, se genera toda una narración de tipo histórica, que justamente pone de relieve la identidad de los grupos humanos y de las culturas. Es decir, hay una especie de rescate de la historia positiva, llamaría yo, de los pueblos y de las comunidades. Historia positiva en el sentido que tiene que ver con la posesión de estos bienes, de estos objetos, y no con el despojo. Tiene que ver con acciones comunes y no con perspectivas individuales. Tiene que ver, en definitiva, con una construcción que se hace en torno a estos símbolos, que son entonces traídos al primer plano y reinterpretados desde las perspectivas actuales. Hay en esto entonces todo un proceso de recuperación cultural que de ninguna manera tiene que considerarse un proceso fosilizado, en el sentido de convertir a las tradiciones o a veces a la gente misma en piezas de museo, sino todo lo contrario, más bien dándole un carácter adaptado a los cambios y justamente haciendo que estas peculiaridades formen parte de los cambios y de los nuevos objetos y procesos culturales que se construyen. Bueno, esto es básicamente de qué van a tratar las jornadas, que van a ser, como ustedes saben, todos los miércoles a las 17 horas. Y no los entretengo más, hoy vamos a escuchar dos presentaciones sumamente interesantes. La primera es la de el profesor Juan Esteban Belderrain. Juan Esteban estudió filosofía, es licenciado en filosofía por la Universidad de La Plata y tiene estudios de posgrado en Flaxo y en Harvard. En los últimos 10 años, él ha sido coordinador de programas en Porticus Latinoamérica, una entidad privada de cooperación internacional, en la cual ha diseñado y colaborado en la implementación de diversos programas y proyectos en el campo de la educación, los derechos humanos. Entre ellos se destaca el programa Educa Paz, Educación para la Paz en Colombia, Horizontes, Educación Multicultural en Perú, y ha colaborado también en el desarrollo del programa de atención a la primera infancia en Brasil y de defensa de los derechos humanos en poblaciones indígenas con la red eclesial pan-amazónica. Tiene varias publicaciones periodísticas y especializadas en los diversos temas en los que ha trabajado, destacándose
las publicaciones académicas en revistas IPE, UNESCO en Ginebra y en la Organización de Estados Americanos. Y desde 2021 es profesor de Diseño y Evaluación de Proyectos, que es un seminario de la Maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial, que se dicta a distancia en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Juan Esteban, como muestra esta breve reseña de sus antecedentes, tiene una enorme experiencia en la gestión de proyectos comunitarios, justamente, y por eso nos pareció muy adecuado invitarlo y que abra un poco estas jornadas con algo así como una visión ideológica, una visión acerca del papel de las acciones de la comunidad en democracia, que es justamente un poco el marco más amplio de nuestro tratamiento de las cuestiones artísticas y culturales. A Sergio Rasco lo presento en todo caso después de la presentación de Juan Esteban, así la presentación queda ligada a la suya. Bueno, Juan Esteban, te dejo la palabra. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por la invitación a participar de este seminario. Para mí es una muy grata experiencia esta, porque me ha permitido tomar contacto y conocimiento de muchas experiencias que van a ser presentadas durante este seminario, experiencias sobre desarrollo de patrimonio cultural y que para mí han sido motivos de muy interesantes aprendizajes, ¿no? Yo vengo, como dijo Ricardo, del campo de la filosofía, pero sobre todo en mis estudios de posgrado del campo de las ciencias políticas, ¿no? Y en los últimos, en realidad, 20 años, ¿no? He estado trabajando más en el ámbito de la cooperación internacional y en el desarrollo de programas de inversiones, ¿no? En educación y derechos humanos. Pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar específicamente sobre proyectos culturales y de patrimonio cultural, ¿no? Fue Ricardo quien me invitó a asumir la cátedra de diseño y evaluación de proyectos de la maestría de la UBA, y entonces allí pude encontrarme con la abundante producción académica sobre este ámbito y también con importantes aprendizajes en el diálogo con otros profesores y también con los estudiantes, ¿no? Durante que fue mi primer curso, ¿no? Entonces, yo quisiera compartir con ustedes, al modo de marco teórico, digamos, de estas jornadas, lo que han sido estos aprendizajes, ¿no? Porque Ricardo entendió que podrían servir estos aprendizajes como referencia para conformar un marco de análisis para el análisis de las experiencias que van a ser presentadas, ¿no? Espero que resulte así, y si no, la única responsabilidad es del profesor Ricardo González. No, asumo la responsabilidad completa sobre eso. Bueno, en la cátedra partíamos de un presupuesto que quizás para muchos de ustedes sea ya conocido, pero que yo creo que es necesario explicitar, ¿no? Y que es el siguiente. Todo diseño y evaluación de un proyecto de patrimonio cultural depende siempre de la intencionalidad o finalidad para la cual es diseñado, ¿no? La cuestión del para qué del proyecto determina el diseño y la evaluación del mismo, ¿no? Entonces, diferentes intencionalidades o fines obligan a diferentes modalidades de diseño y a diferentes modalidades de evaluación de un proyecto, también de un proyecto cultural. Y a veces no es fácil identificar una finalidad única o específica de un proyecto, ¿no? Pero al menos es importante tratar de identificar cuál es la finalidad preponderante, ¿no? Norberto García Canclini estableció ya tiempo atrás una clasificación de tipos de proyectos culturales según su intencionalidad, ¿no? Esa tipología nos ha resultado muy significativa para identificar esas finalidades preponderantes, ¿no? A pesar de que esa clasificación ya tiene más de 30 años,
a mi juicio, muy sorprendentemente, tiene una gran vigencia en el contexto actual, ¿no? Entonces, mi intención en esta presentación es tratar de ofrecer de manera sumaria esta propuesta de García Canclini, sus principales postulados, y especialmente me voy a referir, y eso ya es más de cosecha propia, ¿no?, a ver cómo detrás de esos tipos de proyectos culturales hay una tipificación también de la relación entre el proyecto y la comunidad en la que el proyecto está inserto, ¿no? Y ese es el tema que nos interesa para este seminario. Luego, en una segunda parte, me voy a referir un poco más detenidamente al último punto al que se refiere Canclini, sobre los proyectos que él caracteriza como de participación democrática. Y ahí también, de una manera muy resumida, voy a tratar de hacer una actualización de los debates sobre la participación democrática, que en estos 30 años posteriores a la obra de Canclini ha sido un concepto ampliamente discutido, sobre todo en el campo de las ciencias políticas, ¿no?, generando algunos avances importantes en su conceptualización que, a mi juicio, son muy relevantes para el objetivo que nos hemos marcado en esta intervención. Empiezo entonces con la tipología de Canclini, ¿no? Para esto vamos a seguir lo que él ofrece en su obra que se llama Políticas Culturales en América Latina, una obra de edición colectiva, él es el editor en 1987, y en el capítulo introductorio él propone una tipificación de lo que él llama paradigmas de políticas culturales. Ahora no puedo entrar en la distinción que se debería hacer, ¿no?, entre un paradigma de política cultural y un proyecto cultural, pero reconociendo que el criterio principal de distinción para la clasificación es el de la finalidad de las acciones culturales, yo creo que esa caracterización es válida tanto para clasificar a las políticas como a los proyectos mismos que forman parte de esas políticas, ¿no? El autor parte de la definición de cultura como, y ahora cito Canclini, conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Por lo tanto, es posible verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de las concepciones políticas y el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo. En consecuencia, políticas culturales para el autor serán el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de, y aquí viene lo más interesante para nosotros, orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. Entonces, una política cultural y todo proyecto cultural tiene necesariamente esa finalidad de orientar el desarrollo simbólico y construir consensos para reproducir un determinado orden social o bien para transformarlo. En el contexto latinoamericano, caracterizado por las profundas desigualdades sociales, el principal interés de García Canclini es la democratización de nuestras sociedades mediante la remoción o disminución significativa de esas desigualdades. Considerando estas diferentes finalidades, el autor elabora una clasificación de los paradigmas de políticas culturales, tomando como variables los agentes sociales que las sustentan, sus modos de estructurar la relación entre política y cultura y su concepción del desarrollo cultural. El primero de esos tipos es lo que García Canclini llama el mecenazgo liberal. Esta primera forma consiste en la subvención de los efectores culturales por parte de agentes privados según los ideales de gratuidad de la donación y de libre creación. El Estado no es el impulsor predominante de la producción cultural, sino que lo son las fundaciones privadas. El mecenazgo se mezcla con el mercado cultural. Las preferencias del mecenas y de los consumidores son las que seleccionan los contenidos culturales. El desarrollo cultural no es una cuestión de orientación colectiva, de un orden social,
sino el resultado de consumos individuales. Se busca que el proyecto tenga difusión pública, pero no porque responda necesariamente a demandas sociales, sino que responde al interés, al rédito publicitario de quien lo financia. Por eso, también las instituciones estatales pueden desenvolver proyectos con lógica de mecenazgo cuando no tienen en cuenta las demandas sociales, o bien las subordina al rédito personal o político de quien la financie. Está claro entonces que en la medida que quienes definen estos proyectos son quienes tienen capacidad de acumulación de recursos, este tipo de proyectos tienden más a ser factor de reproducción social que de cambio social. Y según García Canclini, esta continúa siendo la forma hegemónica de proyectos culturales en nuestra región. El segundo tipo es al que Canclini llama tradicionalismo patrimonialista. Esto es un proyecto nacido en general en los estados oligárquicos o en los movimientos nacionalistas, donde los proyectos culturales son concebidos desde un concepto reificado de nación, como conjuntos, como que el conjunto de los individuos están unidos por ciertos lazos considerados cuasi naturales, como el espacio geográfico, la raza, o por lazos irracionales como el amor a la tierra, la religión, sin considerar las diferencias sociales existentes entre los miembros de cada nación, ¿no? Se identifica el ser nacional con los símbolos patrios, con las gestas heroicas, en favor de las oligarquías, ocultándose los conflictos en medio de los cuales se formaron esas tradiciones nacionales. Ese tipo de proyectos se orientan en general a la preservación del patrimonio folclórico, concebido como una cosa apolítica, osificada. Los grupos o clases que se apartan de ese origen idealizado del ser nacional quedan en posiciones subalternizadas. El ejemplo más claro es el tratamiento de las culturas indígenas, ¿no? Que son revestidas de ciertas pretensiones de pureza, se folclorizan, y entonces sus elementos culturales, como sus danzas, ritos, indumentarias, son convertidas en objetos de consumo turístico, por ejemplo, ¿no? Ocultando los conflictos a los que fueron sometidos, ¿no? Y así entonces se cancela la posibilidad de actualizar esas culturas y sobre todo sus reivindicaciones históricas. La tercera forma es el estatismo populista, ¿no? Y esta es una concepción de gran controversia en la actualidad, ¿no? Y es una concepción también sustancialista de la cultura, ¿no? En este caso, la identidad no está en la nación entendida como tradición, sino en el Estado, ¿no? Que reúne las partes de la sociedad, regula sus conflictos, pero a partir de la figura mitologizada de un líder o de una estructura partidaria, estatal, jerárquicamente posicionada, ¿no? Históricamente estos proyectos han tenido la capacidad incluso de impulsar ciertas culturas subalternas, ¿no? Y generar culturas populares bajo la protección del Estado. Pero la reivindicación popular se desvanece o es manipulada o reprimida, dice Canclini, cuando comienza a prevalecer la lógica de autopreservación del poder en el Estado sobre la reivindicación de las demandas sociales. Deja de interesar la intervención transformadora del pueblo para redefinir el proyecto, se burocratiza la gestión cultural, no se auspicia la experimentación ni la crítica intelectual, no se modifican las causas estructurales de la desigualdad, ni hay una reelaboración crítica de los hábitos culturales del pueblo. Un cuarto tipo es lo que Canclini llama la privatización neoconservadora, ¿no? Este tipo de proyectos prevalecieron y prevalecen en general de la mano de los modelos económicos neoliberales, mercadocéntricos, que buscan reducir el papel de los estados, ¿no? En general se encuentran asociados al modelo de mecenazgo que mencionábamos antes. El agregado aquí es la instalación de una doctrina cultural neoconservadora con el objetivo de fundar nuevas relaciones ideológicas, ¿no? Y sobre todo establecer un nuevo consenso entre las clases sociales, ¿no?
La principal estrategia consiste en transferir a las iniciativas privadas, a las empresas, la iniciativa cultural y limitar y controlar la actividad cultural de los sectores populares, ¿no? Ahí la iniciativa privada pasa a ser la defensora de la libertad de la creación cultural y el principal enlace entre la cultura nacional y la cultura transnacional que por vía de la globalización se presenta como modelo a seguir. El siguiente modelo es el modelo que Canclini llama la democratización cultural, y este es el paradigma que ocupó buena parte de los discursos de gobierno y de organismos nacionales e internacionales en la década del 80, que tuvo mucho que ver con las transiciones de las dictaduras a las democracias en la región, ¿no? Y que concibe a la política cultural como un programa de popularización del acceso a la llamada alta cultura, ¿no? Y con ese fin se puede trabajar no solo desde las instituciones del Estado, sino también desde la sociedad civil y desde las industrias culturales mismas, ¿no? Economizar ingresos, facilitar movilidad, descentralizar servicios culturales, emplear los medios de comunicación, son todos recursos usados para corregir las desigualdades en el acceso a la cultura. Según García Canclini, en la práctica el éxito fue más retórico que práctico, porque se parte de una definición elitista y paternalista del patrimonio cultural, y hay una imposición unilateral del Estado de los sectores dominantes, ¿no? Un distribucionismo cultural que ataca algunos de los efectos de la desigualdad entre las clases, pero que no cambia radicalmente las formas de producción y de consumo de los bienes simbólicos. Y por último, y este es el paradigma, digamos, que García Canclini presenta como alternativo, es el de la democracia participativa, ¿no? Este paradigma defiende la coexistencia de múltiples culturas en una misma sociedad y en el desarrollo autónomo de cada una de esas culturas, ¿no? Y está centrado en relaciones igualitarias de participación de cada individuo en la sociedad y de cada cultura respecto de las demás, ¿no? Para García Canclini son dos los rasgos distintivos de este paradigma, ¿no? Que la acción cultural tiene un sentido continuo a través de toda la vida y en todos los espacios sociales, es decir, que no se limita a acciones puntuales, que se busca estimular la acción colectiva a través de una participación organizada y autogestionada. Dice Canclini, cito, se busca que los propios sujetos produzcan el arte y la cultura necesarios para resolver sus problemas y afirmar o renovar su identidad, como decía Ricardo minutos atrás. La democracia sociocultural participativa es sobre todo el proyecto de movimientos y grupos alternativos, en general subalternizados. Pueden ser grupos de extracción religiosa, étnica, de género, grupos de interés, pero grupos que pueden superar el aislamiento y pueden, gracias al proyecto cultural, asumir el desafío de la agregación. En conclusión, para García Canclini, hoy se reconoce que los proyectos culturales son espacios donde se construye la unidad simbólica de cada nación y las diferencias entre las clases y los diferentes grupos, donde cada sociedad organiza la continuidad y las rupturas entre su memoria y su presente. Pero la cultura es además el territorio donde los grupos sociales se proyectan hacia el futuro, donde elaboran práctica e imaginariamente sus conflictos de identidad y realizan compensatoriamente sus deseos. Y aquí nos dejó el análisis de García Canclini, 30 años atrás, ¿no? Yo creo que ha sido un punto de partida fructífero para todos los desarrollos posteriores que han puesto su foco en las particularidades de los grupos identitarios identificados por García Canclini y en las dinámicas de agregación de esos grupos a través de las instituciones. Entonces ahora vamos a referirnos a algunos de esos desarrollos posteriores. En primer lugar, aquellos que tienen que ver con las particularidades de los grupos identitarios.
Nos vamos a referir particularmente a aquellos aportes teóricos que vienen del campo de las teorías sociales, que particularmente emergieron a partir de lo que Donna Haraway llamó el conocimiento situado, es decir, el conocimiento que se propone hablar de los objetos de estudio, poniendo en evidencia el lugar desde el cual se parte, ya que independientemente del tipo de método que se emplee para el conocimiento, se reconoce que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo emite. En ese sentido son conocidos, por ejemplo, los debates entre la misma Donna Haraway con Hardick sobre los diferentes feminismos. ¿Qué es lo que existe verdaderamente? ¿La mirada de la mujer o la mirada de las mujeres realmente existentes en un contexto determinado? Y esta misma pregunta podría proyectarse a otros campos identitarios. Podríamos preguntarnos acerca de la negritud y de los negros históricamente existentes, o de la mirada indígena y la de los indígenas realmente existentes de una determinada comunidad o un determinado territorio. En realidad, estos son todos debates herederos de aquella conocida afirmación de Karl Marx en sus escritos sobre la Sagrada Familia, en la cual Marx decía, palabras más, palabras menos, no me interesa lo que los proletarios piensan, sino lo que deben pensar. Esto es, la imagen hipostasiada de un grupo identitario puede entrar en conflicto con las visiones y demandas concretas de los miembros reales de esa identidad en un espacio y en un tiempo particular. Les cuento una anécdota, un caso, digamos, un caso particular que manifiesta este conflicto. Hace 4 años, Ricardo lo mencionó, nosotros diseñamos y estamos trabajando en un programa de educación multicultural y bilingüe con la UNESCO en Perú. La intencionalidad de este programa, siguiendo esa terminología de García Canclini, sería la de participación democrática, es decir, intentar fortalecer la identidad cultural de las comunidades indígenas en Perú. La propuesta central es generar una oferta formativa que fortalezca la lengua quechua como factor identitario. Sin embargo, en los procesos participativos de diseño del programa, algunas comunidades indígenas rechazaban fuertemente la idea de recibir educación en quechua, porque asociaban esa lengua a factores de discriminación. En cambio, el español era percibido por ellos como símbolo de progreso. Escuchar las demandas de los actores realmente existentes lleva muchas veces a interpelar los objetivos formulados desde una instancia central de poder del Estado, formulados incluso con las mejores intenciones. Obliga a escuchar y a negociar, digamos, para construir un horizonte de sentido compartido. Otro concepto que viene de la reflexión de las ciencias sociales en estas últimas décadas y que es muy relevante para esta discusión es el concepto de interseccionalidad. Es un concepto que también nos ayuda a entender que las identidades de los grupos subalternizados no son homogéneas, sino que dentro de ellas también pueden reconocerse fenómenos de subalternización. Es cierto que las comunidades indígenas padecen exclusión y marginación, pero las mujeres indígenas padecen aún más. Entonces, cruzar la perspectiva racial con la perspectiva de género ayuda a descubrir estas intersecciones que constituyen distinciones fundamentales para quien asume una perspectiva democratizadora en el diseño de su proyecto. Otros aportes teóricos vienen del campo de las ciencias políticas y en particular de los llamados estudios de las instituciones de participación. Estos estudios distinguen y analizan de manera diferenciada la participación democrática desinstitucionalizada, como por ejemplo las movilizaciones, las manifestaciones, los asuntos de expresión pública, etcétera, de la participación institucionalizada, es decir, la que se da en el marco de instituciones con sus debidos ordenamientos normativos, representación, expectativas sociales, etcétera.
Estos estudios sobre participación institucionalizada han sido muy fecundos aquí en Brasil, a partir de las experiencias del presupuesto participativo de la ciudad de Porto Alegre, y la gran cantidad en Brasil es muy rica en la generación de consejos de participación, tanto a nivel nacional como estadual. Esta reflexión sobre la participación institucionalizada yo creo que es muy relevante, porque las experiencias que vamos a escuchar durante este seminario, todas ellas se dan en el marco de instituciones, sean estas públicas o privadas. El valor de estas instituciones es que sirven para corregir los límites, en el caso político, de la democracia representativa o de las desigualdades, digamos, que provoca la lógica, por ejemplo, del mercado. Haciendo, por ejemplo, que los sistemas sean más porosos, más abiertos a los diferentes intereses presentes en la sociedad, favoreciendo, por ejemplo, el control social de las acciones de gobierno, dando mayor efectividad a las políticas públicas, acercando a la toma de decisiones a los que van a ser afectados por esas políticas, ¿no? Sin embargo, los estudios empíricos sobre estas experiencias han demostrado que las instituciones de participación enfrentan varios límites para cumplir plenamente su misión. Y en algunos casos hasta incluso pueden reforzar algunos de los problemas que pretenden resolver. Un primer aprendizaje es que las instituciones que desean implementar mecanismos de participación necesitan tiempos largos para enfrentar sobre todo las relaciones de poder que son preexistentes en una comunidad y que pueden cristalizar nuevas relaciones de poder. Suele haber cierto optimismo normativo o cierta ingenuidad al momento de crear instancias de participación en una institución, que ya esa institución ya está situada, digamos, por su historia en una comunidad, en sus relaciones de poder, está acomodada a esas relaciones de poder preexistentes, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, que una abertura rápida a la participación sea rápidamente aprovechada por quienes acumulan poder en esa comunidad en detrimento de los que están en situaciones subalternas, ¿no? La creación de una instancia de participación no necesariamente produce la fuerza institucional que se necesita para producir los cambios efectivos en las relaciones de poder persistentes en la comunidad. Los actores entonces de los sectores subalternizados necesitan tiempo para desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para actuar en un ámbito como el de las instituciones que muchas veces les es extraño, ¿no? A menudo es la misma experiencia la que muestra cuáles son los modos más adecuados para garantizar esa participación. Entonces, los tiempos institucionales suelen ser tiempos lentos, ¿no? Sobre todo comparados con las urgencias de cambio social que enfrentan algunas comunidades. Y el segundo aprendizaje tiene que ver con el control de los efectos de la acción participativa. Los procesos participativos no producen necesariamente efectos armónicos que van en la misma dirección. Como todo repertorio de acción, la participación institucional promueve ganancias en una dirección, pero también costos y pérdidas en otra dirección. El desafío, por lo tanto, es tomar decisiones estratégicas para orientar esas ganancias y esos costos. Por ejemplo, decíamos antes que la apertura de nuevas oportunidades de participación puede producir la rápida apropiación de quienes detentan el poder en la comunidad. De ese modo, las nuevas oportunidades de participación profundizarían las desigualdades entre los que ya están organizados y los ya excluidos de la participación. Entonces, controlar los efectos de la participación requiere lo que llamamos acciones afirmativas, es decir, acciones destinadas a privilegiar a los subalternizados en las relaciones de poder persistentes, de modo tal que sean optimizadas sus chances de hacer uso apropiado de las instancias de participación. Por ejemplo, fortalecer su organización, adaptar los espacios institucionales, los lenguajes, los ritmos de la participación, privilegiando los modos de los grupos subalternizados que se pretende beneficiar. El mejor modo de garantizar la eficacia de esas acciones afirmativas es que los mismos representantes de esos grupos participen en el diseño de las mismas.
Conclusión. Entonces, primero, partíamos del presupuesto de que todo proyecto cultural y de preservación del patrimonio depende de la finalidad para la que es diseñado. Y eso le determina un juego de relaciones entre los actores sociales, principalmente el Estado, la sociedad civil y los actores privados. Segundo, según esa finalidad y esas relaciones sociales, distinguimos con García Canclini los proyectos de mecenazgo, tradicionalismo patrimonialista, estatismo populista, privatización neoconservadora, democratización cultural y democracia participativa. Y reconocimos estos últimos como los imperativos para la democratización de una sociedad como la nuestra, tan marcada por las desigualdades estructurales que someten a grupos o sectores de la población claramente identificados por su condición económica, de raza o de género. Tercero, pero reconocimos las dificultades de identificación de esos grupos y el riesgo de hipostasiar sus identidades, a veces en tensión o conflicto con las demandas reales de los miembros de esas identidades, y la necesidad también de distinguir las intersecciones de los fenómenos de discriminación para no ser cómplices de las discriminaciones internas aún dentro de las identidades subalternizadas. Cuarto, reconocimos las dificultades de las instituciones, como las que promueven proyectos culturales y de patrimonio, para instaurar procesos de participación democrática, sobre todo en relación a los tiempos y a la necesidad de control de los efectos de la participación. Y quinto, reconocimos la necesidad de acciones afirmativas para que las instancias de participación sean verdaderamente aprovechadas por los sectores más subalternizados de la sociedad y de ese modo el proyecto cultural de patrimonio tenga verdadero efecto democratizador. Bien, espero que estas ideas hayan servido entonces para la reflexión sobre las experiencias que van a ser presentadas en este seminario y termino agradeciendo nuevamente la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Esteban Belderrain, muchas gracias. Nosotros hemos indicado por el chat si quieren hacerles alguna pregunta a los expositores. Vemos que no hay muchas preguntas, sí hay comentarios, te los transmito. Marta Adriana Soria dice, los proyectos culturales son positivos cuando no son utilizados por ideologías de políticas extremas. Y Zulma Bermejo habla de que los puntos de vista no son neutros. No tenemos preguntas, solo estos comentarios, no sé, podemos dejar para el final, luego de la exposición de Sergio Rasco, que continúa. ¿Por qué no? No las tenemos. Invitamos a los asistentes a que consignen sus preguntas en el chat, así se las transmitimos hacia el final de las dos exposiciones. Ricardo, te dejo para que presentes al siguiente expositor. Estás silenciado. Bueno, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Juan Esteban, que nos ha proporcionado una especie de marco teórico para las formas de acción que vamos a ver a lo largo de las jornadas, y complejizado un poco el panorama de todo el proceso, ciertamente con una visión más rica y ligada a lo que la experiencia muestra a menudo en este tipo de procesos. Ahora vamos a pasar a la segunda presentación, que se llama Patrimonio e Identidad, Loreto y San Miguel, Corrientes, que va a estar a cargo de Sergio Gabriel Rasco. Sergio cursó la carrera de realización cinematográfica especializada en documentales con Jorge Prelorán
gran documentalista argentino que nos dejó tantos testimonios de distintos sitios del país, y periodismo en el Círculo de la Prensa de Buenos Aires. Fue director y realizador del área de promoción audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires entre 1987 y 1990. Entre 2009 y 2014 fue asesor honorario de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos de la República Argentina en el área audiovisual. Desde 2020 forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces de Buenos Aires. Desde 1989 hasta la actualidad está realizando el proyecto Misiones Jesuíticas en América, junto con el padre Ignacio García Mata, SJ, creador del estudio de video Roque González de la Compañía de Jesús. Esta es una tarea realmente muy importante. Sergio ha registrado, yo creo que prácticamente todos los sitios donde los jesuitas desarrollaron acciones misionales y reduccionales, sus iglesias, también sus iglesias urbanas y de estancias, realmente en un trabajo sumamente encomiable, y que él se encarga de difundir y proyectar regularmente. Investiga y realiza filmes documentales sobre los distintos conjuntos jesuíticos misionales de los siglos XVI al XVIII, rescatando sus fiestas y celebraciones religiosas del patrimonio intangible. Y justamente hoy, bueno, Sergio nos va a presentar uno de sus trabajos sobre los pueblos de Loreto y San Miguel en Corrientes. Es dos lugares sumamente interesantes y que están relacionados con la historia jesuítica. En realidad los pueblos de Loreto y San Miguel fueron fundados por residentes de las antiguas misiones, ya expulsados los jesuitas, a principios del siglo XIX, en 1817, ante las invasiones portuguesas. Entonces se fueron retirando hasta el territorio correntino en una marcha muy interesante, porque se llevaron sus imágenes. Yo vengo justamente ayer y antes de ayer estaba en San Miguel y en Loreto, viendo estas imágenes traídas con los mismos habitantes, y que se constituyeron un poco en el corazón del pueblo, porque no solo fueron las que dieron origen al primer establecimiento, a la capilla, sino que además siguen siendo parte de las celebraciones y de un muy ferviente devoción hacia estas imágenes que realmente forman parte de la identidad histórica de las comunidades. Y justamente el año pasado, los que hayan asistido a las jornadas del año pasado, Laura Rusazabala, que está haciendo su tesis sobre el pueblo de Loreto y las devociones populares en el pueblo de Loreto, y presentó ese caso. Así que el documental que va a presentar Sergio hoy se relaciona o es continuidad un poco de lo que presentó Laura en el 2020. Bueno, los dejo con Sergio y con su trabajo. Buenas tardes a todos. Realmente agradezco la posibilidad de poder grabar esta charla con todos ustedes en estas jornadas de Patrimonio y Comunidad 2021, organizadas por el Instituto Pairó. Así que agradezco al Instituto Pairó, a Ricardo González y a Nani Arias por haberme invitado para participar en estas jornadas. Que, bueno, yo trataré de dar una breve introducción al material que yo voy a mostrar. El tema en cuestión, el patrimonio y la comunidad, yo lo voy a mostrar desde el pueblo de Loreto, en Corrientes, Argentina.
es un pueblo junto con San Miguel. Yo voy a tratar de enfocarme en Loreto y si me da el tiempo en San Miguel. Pero Loreto es el primer pueblo que se funda y después hay una avanzada de otro grupo de gente y funda San Miguel. Pero lo esencial en este tema es que tenemos que irnos a los años, ¿no es cierto?, de la expulsión de los jesuitas. 1767, Carlos III expulsa a los jesuitas de todos los dominios españoles y los pueblos, bueno, primero van quedando en manos de distintas órdenes religiosas. No fue realmente exitoso y empiezan a entrar realmente en una decadencia hasta 1817, año en que realmente hay un ataque de Chagas Santos del lado brasilero y de Gaspar de Francia del lado paraguayo hacia todo el territorio misional, y atacan las misiones, las quieren destruir para que no sea un refugio para los guaraníes ni para nadie. Y esto produce una diáspora de los pueblos guaraníes, donde los caciques toman las imágenes y van hacia las viejas estancias que tenían las misiones y toda la zona, ¿no es cierto?, de los esteros de Liberá, y llegan a la loma de Yatebú y allí fundan Loreto, el pueblo de Loreto. Y las imágenes que llevan, entre las imágenes que llevan está la Virgen de Loreto. Esta imaginería es un poco la representación de los pueblos guaraníes, de las misiones guaraníes jesuíticas, y es un poco el fundamento, ¿no es cierto?, y la base de la idiosincrasia de estos pueblos. Tanto Loreto como San Miguel, que San Miguel se funda con otro cacique que sigue un poco más y funda San Miguel a unos kilómetros más lejos que Loreto, pero son dos pueblos que tienen la misma identidad actualmente. Fundaron así los nuevos pueblos de Loreto y San Miguel. En esta oportunidad abordamos el nacimiento y fundación del pueblo de San Miguel. Pueblo de San Miguel, la devoción en el Liberá, Corrientes, Argentina. Y yo a lo que quiero apuntar es a esto. Estos dos pueblos, tanto Loreto como San Miguel, mantienen la sangre realmente guaraní, porque los que vienen son los caciques de las misiones y son los caciques guaraníes realmente que estuvieron con los jesuitas. Porque los pueblos han sido arrasados, pero los bienes más valiosos de ellos eran las imágenes. Y siguen siendo los bienes más valiosos, porque los bienes se consumen, pero las imágenes están. Ese resultado de esa diáspora es el pueblo de Loreto y el pueblo de San Miguel. Estos dos pueblos tienen actualmente unos altares hogareños, o sea, mantienen esta devoción y esta identidad guaraní en sus casas, con altares hogareños, altares devocionales de distinta cantidad de imágenes en sus casas. Entonces hasta han celebrado misas en las casas. Entonces lo importante es esa comunión y esa relación que tienen los habitantes de Loreto con la imaginería y con sus raíces guaraníes. Es lo más normal para ellos salir, ¿no es cierto?, con las procesiones el día de la Virgen de Loreto y a todos sus santos. Está la Virgen de la Candelaria también,
hay algo de la misión de Corpus. Yo hago esta apreciación que yo la asocio con las misiones de chiquitos. En Loreto y en San Miguel la gente tiene realmente una conexión muy grande y una devoción muy importante, ¿no es cierto? Que esto viene realmente de las misiones, pero ellos tienen una relación muy estrecha con la imaginería que les ha quedado en Loreto y en San Miguel. Para ellos la imaginería es tan importante como fue la imaginería para los guaraníes en las misiones. Ahora, vuelvo a Chiquitos. Yo hago hice esta relación. En Chiquitos, cuando expulsan a los jesuitas, los cabildos, ¿no es cierto?, los caciques de los cabildos indígenas, preservaron las imágenes, preservaron las partituras, preservaron todo ese patrimonio identitario que para ellos era la vida. Yo realmente tuve la suerte de estar con los cabildos, en Mojos más que nada, y en Chiquitos también, pero en Mojos todavía es mucho más profunda la religiosidad que tienen. Y ellos mismos confesaban, no iban a mostrar a nadie esas partituras, ni las imágenes, ni su patrimonio. Esto me pasó a mí y le pasó también al padre Piot Naurot. En Mojos nos tomaron un examen. O sea, yo cuando fui a filmar no me hablaban los indígenas y yo no sabía qué pasaba. Les pregunto a los jesuitas y me dicen, ellos tienen que tener una reunión con vos primero para ver qué intenciones tenés vos con este material que vas a registrar. Porque no se lo van a dar a nadie. A Piot Naurot le pasó lo mismo con las partituras. Y entonces no había manera de ver partituras. Esa misma preservación del patrimonio que hicieron en Chiquitos y en Mojos, con las partituras y con todo su acervo cultural, que ellos dicen, para nosotros esto es nuestra vida. O sea, si nosotros perdemos esto, realmente nos morimos. Eso es textual dicho por los caciques, en el sentido que ellos guardaron 300 y pico de años ese patrimonio y realmente no lo van a abrir a cualquiera. Entonces, de esa manera, cuando se ve que las intenciones son serias y la idea es preservar ese material y ese patrimonio, es que se abre el archivo de Chiquitos y el archivo de Mojos. En el caso de Loreto y de San Miguel, yo hago un paralelismo y para ellos realmente la imaginería que tienen en sus museos ahora y en sus altares hogareños, para ellos es su identidad. Y ellos, en este caso, no es que lo están guardando, sino que realmente lo han preservado igualmente mucho tiempo, hasta que se empezó a dar a conocer un poco más de lo que es Loreto y San Miguel, y se reconoce que esto tiene que ver con un patrimonio post-jesuítico. Así que yo le doy la importancia realmente a que el pueblo de Loreto y de San Miguel han preservado ellos, así como en Chiquitos y en Mojos, esta imaginería y este patrimonio, porque realmente es la identidad guaraní que ellos tienen en su gestación de este pueblo. Y bueno, y el aire guaraní se respira en Loreto y en San Miguel. Yo entonces los invito a ver en imágenes esto que yo hice muy sucintamente, pero que me parece que es más profundo y donde uno puede entrar en clima viendo estas imágenes que yo pude registrar y que pude tomar contacto con los parientes directos de los caciques guaraníes de las misiones jesuíticas del Paraguay. En 1767, Carlos III promulgó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios españoles. La historia de San Miguel y Loreto está íntimamente relacionado con un periodo dramático de la historia de las misiones de guaraníes, la última etapa, los antiguos pueblos jesuíticos. Aparece la figura de Andrés Guacurarí y Artigas, Andresito, hijo adoptivo de José Gervasio Artigas. Andresito, como comandante militar de misiones, había
entrado en conflicto serio por la soberanía territorial de los pueblos con los luso-brasileños al mando del general Chagas Santos sobre el Uruguay. Destruido allí por las fuerzas portuguesas que invaden las misiones. Andresito, con soldados guaraníes, se enfrentó primero contra las fuerzas portuguesas de Francisco da Chagas Santos, más tarde, en 1817, contra el dictador del Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia, quien ordenó el ataque y la destrucción de los pueblos del Paraná: Candelaria, San Ignacio Miní, Santa Ana, Corpus y Loreto. En ese contexto histórico, un grupo de familias logró resistir y huyeron hacia las antiguas estancias jesuíticas en la frontera norte del actual territorio de Corrientes. En esta oportunidad abordaremos el nacimiento y fundación del pueblo de Loreto, Corrientes. El historiador y periodista loretano don Antonio Félix Ramírez, en sus apuntes, dice textualmente: formaron parte de una columna concentrando toda su atención en un solo fin: salvar las imágenes que serían patrones celestiales de dichas poblaciones. Patrones celestiales, pueblo de Loreto, Corrientes, Argentina. Don José Ignacio Guayaré fue el primer comandante de armas de Loreto, quien junto a Blas Chapay dirigieron la peregrinación. Yo me llamo María Silvia Chapay. Mi papá se llama Genio y mi mamá Mercedes Jiménez de Chapay. Los hombres que vino era Guarí, Guayaré, Cuyé y Chapay. En 1817 optaron por abandonar los pueblos y migrar hacia los esteros del Iberá. Pasarán la tranquera de Loreto cerca de los humedales del Iberá. Lo que se llamaba antiguamente tranquera de Loreto. ¿Por qué? Porque el estero del Iberá, si uno pasa por la ruta, va a ver que se extiende de los dos lados, hasta unas lomas que quedan muy cerca de la costa del río. Eso era la tranquera, era el lugar de... Ahí está el zanjón de los jesuitas. Se dice que fue hecho por los jesuitas. Probablemente lo hayan cavado para evitar el paso de haciendas. Vestigios de capillas, vestigios de antiguas huellas de caminos. Este lugar es el Ipucú-Guazú. Es un antiguo camino colonial. Nos situamos en 1817, ya casi los primeros días de diciembre. Llegan a este lugar las 1.700 familias que vienen de las misiones jesuíticas, con todas sus imágenes y las cosas que podían salvar, pasan por este lugar. Esas familias habían preservado las imágenes religiosas de sus pueblos. De ahí es importante este detalle porque muestra la religiosidad enorme de esos pueblos ya 50 o 40 años después de la expulsión de los jesuitas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos con esta antigua letanía, Madre Santa, saludarte y llenarte de piropos. Santa Madre de Dios. Loreto, que inicialmente se llamaba Yatebú, por las lomas de Yatebú, que era el topónimo guaranítico en realidad. Al final, la columna hizo un alto definitivo en Loma del Yatebú, en la proximidad de Lagunas. Y este es el lugar fundacional donde estamos viendo en este momento, identificado en la historia de Loreto, Corrientes, como Laguna Juncal. Aparece identificado con ese nombre desde los primeros apuntes. Nuestro historiador Félix Antonio Ramírez, que conoció a la hija del cacique Blas Chapay, a doña Ana Chapay, y lo identifica como Laguna Juncal. Ese fue el relato fidedigno que ella recibió de sus padres. Dice que había un antiguo naranjal. Otrora fue una estancia posiblemente jesuítica. Una quinta de naranjas dulces que en otro tiempo pudo ser un puesto ganadero. Y trajeron los hombres a pie hasta la iglesia donde quedó de las matas naranjas, 2 matas de naranja de centenario era.
Se llamaba Las Naranjas Mata. Y es donde estaban antiguamente los naranjales, donde se funda el cabildo indígena, la primera iglesia de Loreto y el cementerio guaraní. Y se dispusieron a fundar y organizar la población con la que soñaban. Llevaban la imagen de la patrona de la reducción de Loreto bajo su advocación al nuevo pueblo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bendito y alabado sea Jesús, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Yo me llamo Humber Manuel de Areyú, que mi bisabuela fue Cayetana Areyú, y la Virgen de la Candelaria vino de Misiones, tiempo jesuítica, y ahora la estoy cuidando yo. Yo recuerdo de mi infancia, porque yo nací y me crié en el pueblo hasta los 13 años, la familia Areyú, los recuerdo perfectamente. Compartían momentos a veces con mi abuelo o pasaban por mi casa, algunos vivían cerca. Areyú, por ejemplo, de la capilla de la Candelaria, vivía muy cerquita, a 3 cuadras de la casa de mi abuelo. En la actualidad, los bisnietos de Cayetana Areyú son los custodios. Sí, lo llamamos Ángel de la Guarda, que pertenecía a Cayetana Areyú. Y entonces como que yo me hice cargo para preservar y cuidar. A unos pasos tenemos la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria, en la cual se encontraba el angelito también. Pertenecía a la capilla, porque es una capilla antiguísima, y bueno, ahí se encuentra Nuestra Señora de la Candelaria. La Candelaria, esa imagen que vino con él, ¿verdad? Esa imagen, esa antigua. Junto a la patrona de la Virgen de Loreto, es una de las imágenes que aparece en la historia de Loreto, pero tiene una historia muy particular porque es conservado por los guaraníes hasta el día de hoy. Es la antigua patrona de la Candelaria, capital administrativa de las misiones guaraníes. Llegó con el resto de las imágenes y se ha restaurado su capilla con paredes de estanteo. Es monumento histórico provincial la capilla y la imagen de la Virgen desde el 16 de octubre de 2014. Estos pueblos se mantuvieron un poco alejados del resto de las sociedades correntinas y ello hizo que pervivieran muchos de los elementos culturales guaraníticos
en las propias comunidades. Pero dentro de todo este contexto, que es muy amplio en el aspecto antropológico, lo que hay que rescatar y valorar, la enorme devoción, veneración que tienen por las imágenes religiosas. Dios tenía doña Fidelina un ver allá por acá, por Quintapazo, así de alto que es Dios, nuestro Señor. Y se perdió, cuando falleció la dueña, se perdió lo que le cuidaba, se afligía, lloraba al hombre, dice que iba a hacer, que se perdió el patrón de acá. Y le dice, otra señora, no te aflige, va a venir. Y apareció al año casi. Dice que amaneció nomás. Abuelo se contactó muchísimo más con descendientes directos, nietos de los primeros habitantes guaraníes. Él se dio cuenta que eso era un tesoro. Cuando el pueblo no era consciente ni de sus raíces, ni de lo que tenía, ni de dónde venía, él tuvo la visión de darse cuenta dónde estaba parado en ese momento. Que la gente se entere de la historia y que valore la historia. Él era un historiador, escribe la historia de Loreto, la de San Miguel, la de Verón de Astrada. Lo que pasa es que además él fue un gran educador. Siempre haciendo cosas para el pueblo, o escribiendo, o dando clases. Y forjó la cultura de varias generaciones. La historia de Loreto, de las imágenes, cuenta cómo festejaban cada santo en los aniversarios, cómo los traían desde lejos, cómo los recibían los otros pobladores. Y bueno, lo recuerdo a mi abuelo así, queriéndolo muchísimo. Estas imágenes hoy siguen siendo tan importantes como fueron para los guaraníes fundadores de esos pueblos. ¡Arriba San Juan! ¡Arriba San Paolo! Para recibir a la patrona de la hermosa y pujante localidad. ¡Fuerte el aplauso para nuestra patrona! Y yo me llamo Tomasa de Jesús Villalba. Soy de Loreto, nacida y criada. Y yo siempre estoy acá, en mi pueblo. Nunca pensé de abandonar mi pueblo, porque para mí Loreto es mi vida, es Loreto. Me da fuerza ir a la iglesia, recibirlo a Jesús en la Eucaristía, y eso me da mucha fortaleza. Virgencita de Loreto, que viniste de muy lejos para quedar con nosotros, y año tras año festejo, junto con un Corpus Christi, la Candelaria y San Blas, que por descendencia de familia quedó a don Pedro Chapay. Yo me llamo Blanca Chapay, soy descendiente de la familia de Chapay. Me contaba mi abuelita que el cacique trajo de las misiones, de misiones. O sea que la imagen de Loreto, que venía acompañado con el Corpus, San Blas. En general estas imágenes se conservan en pequeños oratorios familiares muy bien cuidados. Verdaderas patronas de imágenes, custodias de la fe. Y yo soñé que tengo que curarle. Ahí está esa criatura que anda mal del ojo, me dice. Ponerle jabón nuevo y rezarle un Padre Nuestro. A los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Y bueno, y se curó la hija de Bonicho. Y se curó. Con eso empecé. Con la hija de Bonicho, Mesa.
Este es el San José que me regaló doña Silvia Chapay. Todo mi santo había sido que me trajeron acá, todito ya. Dios nomás, mi devoto. Dios nuestro Señor nomás y las vírgenes. Yo le pido a ellos nomás. Hasta ahora, de allá acá, me siento y le rezo, le digo, papá, yo le pido. Y mi apodo es Chuca. Todos me conocen por Chuca. Bueno, otro tesoro que indudablemente está a la vista de todo es el haber mantenido toda la imaginería religiosa a través de la cual se ve la capacidad artística de nuestros guaraníes y volcada especialmente a todo lo que era nuestra fe católica con tantas y tantas imágenes en estos pueblos de San Miguel y Loreto. Bueno, desconocemos las discusiones, la preparación del porvenir de estos pueblos en los cabildos. No les quedó casi otra alternativa que solicitar la anexión a la provincia de Corrientes. Por lo tanto, desde 1828, tanto San Miguel como Loreto pasan a formar parte de la provincia de Corrientes y con ello termina su relación con la provincia guaranítica de Misiones. Este es el lugar fundacional del pueblo de Loreto Corrientes. Hacia este otro sector donde vemos esta casa moderna estaba el cabildo indígena que lo mantiene de las antiguas misiones jesuíticas. Este lugar que vemos acá era el lugar donde antiguamente estuvo la primer capilla de Loreto. Lo bendice nuestra primera iglesia, que sería una capilla rancho, el Paí Pajarito, que se llamaba Pedro Regis Ortiz, que era un granadero de San Martín, que después deja las armas y se hace sacerdote. Loreto ha valorado muchísimo, casi como algo sagrado, su lugar fundacional. Muere el Paí Pajarito y don Pedro Gómez Barreda compra el lugar fundacional del pueblo y lo mantiene, trata de mantenerlo. Para el centenario de Loreto, casi 100 años después, dice, según la historia de don Félix Ramírez, que ya no quedaba nada de los naranjos. En 1952, el intendente Luis Quiñones y su secretario don Félix Antonio Ramírez mandan a construir una columna cercada en memoria del solar fundacional, con una placa que dice: algún día podrá erigirse un monumento mejor que dignifique aquel gran acontecimiento que produjo la estirpe guaraní.
El patrimonio intangible de Loreto es el legado más valioso del pueblo. Es la devoción y religiosidad que todavía conservan. Protegieron y preservaron a sus santos con mucho cariño. Sus fiestas patronales dan muestra de ser hoy verdaderos pueblos vivos. Patrones celestiales. Pueblo de Loreto, Corrientes, Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido esta proyección. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Esteban Valderrain. Vamos a pasar ahora a transmitirles algunas preguntas. Sergio, hay preguntas, sí. Así que bueno, cómo no, yo saludo ahora, que no estoy con el suéter que tenía ahí, que estaba grabado hace unos meses, así que estoy más acorde con lo que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? Así que si hay alguna pregunta, por supuesto, con mucho gusto la voy a responder. Sí, hay felicitaciones, saludos por la producción proyectada. Ana Almeida pregunta, dice, el sincretismo que se ha logrado desde el periodo de la expulsión, ¿cómo se ha modificado junto a los cambios sociales actuales? ¿El desarrollo de la tecnología ha contribuido a ese cambio en las nuevas generaciones? Y agradece. Lo que pasa es que estos pueblos son pueblos que, yo creo que, o sea, uno si va a Loreto y a San Miguel ahora, ellos viven como en su burbuja, o sea, tienen conexión, por supuesto, tienen celulares, están conectados con todo el mundo, esto lo pueden ver tranquilamente en sus celulares, pero de alguna manera hay una idiosincrasia que se mantiene y que yo creo que es innata y que no hay ningún cambio en lo que es el desarrollo del pueblo a nivel cultural y a nivel bueno, religioso. O sea, es llamativo, pero es una realidad. Es más, están como más alejados también de Corrientes capital. O sea, ir a Loreto es como un bálsamo, realmente. En este momento uno sale de Corrientes capital a cualquiera de estos dos pueblos y es prácticamente estar en un estado de tranquilidad y de paz y en un ritmo totalmente distinto al ritmo que uno vive en cualquier ciudad o en cualquier pueblo un poco más grande. Así que realmente no tiene modificación. Por eso estas imágenes y estos altares hogareños todavía se mantienen y no hay ninguna contaminación. No hay turismo que invada estos pueblos, ni realmente las procesiones se realizan con la misma gente de Loreto y de San Miguel, que se visitan mutuamente,
e interactúan, pero no hay realmente, yo no lo veo como un cambio social, no hubo ningún cambio que modifique esta tradición más que nada, ¿no? Por supuesto, en cuanto a los contenidos que los chicos estudian en las escuelas o todo lo que realmente se va viendo, se va actualizando, pero hay como un acervo cultural que se mantiene con el tiempo. Bien, gracias. En relación también a esto, Nicolás pregunta si participa la juventud de las celebraciones. Sí, es notorio, pero sí, no con tanta, digamos, con tanto entusiasmo. Yo creo que por ahí hay más desde lo religioso, hay grupos por ahí más de la acción católica que se mantienen, ¿no es cierto?, en estos pueblos y que son a veces motivadores para las procesiones. Muy bien. Gabriela Arias pregunta si el municipio participa de alguna forma, si existe algún programa que ayude a sostener las fiestas, las imágenes, etc. Sí, es muy difícil, yo te digo, yo estuve en el 2014-2015. En ese momento la municipalidad estaba muy conectada y colaboraba muchísimo. No sé ahora, porque las municipalidades van cambiando y a veces hay gestiones que sí y que apoyan y algunas que no. Pero lo que yo viví es que sí, y sé que, por ejemplo, ahora hay mucho apoyo desde el Instituto de Cultura de Corrientes y de hecho los museos, tanto de San Miguel como de Loreto, que han montado, después que yo fui a filmar, después de eso se gestionó y se armaron los museos oficiales, muy bien puestos, con iluminación. Yo cuando fui la imaginería estaba suelta, la tenía el párroco guardado en la casa del párroco. O sea, yo tuve que buscar la manera de poder filmar. Ahora está mejor expuesto y tiene el apoyo de cultura de la provincia ya, ¿no? Claro, está muy bien. Omar Vázquez, también hay varias preguntas y muchas felicitaciones para ambos expositores. Omar pregunta si el nombre de la Virgen de Loreto, ¿de dónde proviene originalmente? ¿De alguna región de España? No, eso está explicado en el documental entero de Loreto. Loreto viene de la Santa Casa de Loreto, de la devoción loretana de la Santa Casa en Ancona, en Italia. Los jesuitas son los que tienen en ese momento los confesionarios. Le dan a la Compañía de Jesús los confesionarios de Loreto en Ancona. De ahí, Diego de Torres, el primer provincial de la Paracuaria, cuando conoce la devoción de Loreto, decide traer esa devoción a las misiones. Entonces, el porqué de tantas Loretos en las misiones americanas es de Diego de Torres Bollo, que es el que trae y hacen distintas misiones y distintas casas de Loreto. Hay una en México, en Tepoztlán, que es una réplica, y después tenemos Loreto en la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Que hay una capilla de Loreto con las medidas de la capilla de Loreto de Roma. De Italia, de Ancona. Muy bien. Facundo Alberto dice, siempre es interesante apreciar el sincretismo religioso en estas comunidades, pero ¿qué pasa con las costumbres anteriores a la colonización? ¿Aún sobreviven? Bueno, esas preguntas son podemos hablar hasta la noche, ¿no es cierto? Sí. Digo, el sincretismo yo creo que es, yo siempre digo, hubo un aprendizaje mutuo, tanto de los jesuitas o de los religiosos, con las comunidades indígenas. De ahí surgió lo que son las misiones, lo que son las doctrinas que hicieron los franciscanos. O sea, no hay una explicación, podemos hablar mucho tiempo. Yo soy un defensor de todos los pueblos indígenas y cada vez voy entendiendo más cómo fue el acercamiento de los jesuitas y de los indígenas,
y de cómo los jesuitas aprendieron de los indígenas muchísimas cosas, y fue un intercambio, yo creo, de saberes, pero me quedo ahí porque podemos hablar mucho más. Claro. Mariana Frávega nos comenta que es interesante pensar, en relación a lo que decías antes, que no hay contaminación turística. Y articulando ambas exposiciones, podríamos pensar que la adscripción a las prácticas litúrgicas católicas nos permitirían pensar en la idea de agregación, en términos de la democracia participativa al modo de Canclini. Pregunto y felicita también a ambos expositores y al instituto también por organizar. Está bien, bueno, yo sí, por supuesto me encantaría que Juan Esteban responda o participe un poco también en alguna respuesta, porque fue una exposición excelente la de él, realmente, ¿no? No, gracias Sergio. Sí, no, coincido con el comentario de Mariana. Sí, yo primero quisiera hacer una aclaración sobre el uso de la palabra sincretismo, porque la verdad que cada vez soy menos afecto a esa palabra, porque la palabra sincretismo significa conjunción de dos elementos que son opuestos. Y muchas veces cuando yo veo aquellas cosas que se califican como sincretismo religioso, en realidad no son combinaciones de cosas opuestas, sino que son cosas perfectamente integrables, ¿no? Pues Sergio conoce muy bien, digamos, yo he tenido oportunidad de trabajar en territorios, en el desarrollo de lo que llama el barroco andino, ¿no? Que ahí también la manifestación de los jesuitas es maravillosa. Y uno ve las formas de las comunidades, de las formas incluso geométricas que expresaban a las comunidades indígenas previas a la época de la colonización, integradas a las formas barrocas, digamos, traídas por la colonización. ¿En qué medida puede hablarse de sincretismo, es decir, de combinación de opuestos? Yo soy más partidario del término que incluso usa García Canclini, que es hibridación, ¿no? que lo trae un poco de la química, ¿no? Donde dos elementos forman un tercero, digamos, ¿no? A veces con asimetrías y conflictos, todo lo que ustedes quieran, pero forman un tercero, ¿no? Entonces, yo prefiero la palabra hibridación de culturas, ¿no? Y efectivamente el catolicismo llegó como una forma de imposición colonial, eso está muy claro, ¿no? Y con un proceso de subalternización de las poblaciones ocupantes del territorio previas a la colonización. Pero es muy interesante ver en el documental de Sergio cómo esa misma expresión cultural, que es el catolicismo, ahora pasa a ser reutilizada, digamos, por unos pueblos para manifestar su identidad. A mí me impactó mucho la expresión, no nos saquen las imágenes porque nos sacan el alma, ¿no? Eso es muy fuerte, digamos, ¿no? Es como diciendo esa manifestación cultural católica, eminentemente católica, hoy por hoy es un elemento, como dice el comentario, de agregación cultural de culturas subalternizadas y por tanto forma parte de una cultura que quiere democratizarse, ¿no? Y hay corrientes teológicas, incluso dentro del catolicismo, como la teología de la liberación o la teología del pueblo, muy sostenida incluso por el Papa Francisco, que reivindican ese modo católico, digamos, de fortalecimiento de esas identidades subalternizadas. Perfecto, acá Carlos Garcés nos dice: yo pienso que más que procesos de sincretismo, se dan procesos de yuxtaposición de elementos indígenas a los cuales se suman los elementos cristianos, ¿no? Y también tenemos otro comentario de Mariel Alejandra López, que efectivamente en antropología no se usa más la palabra sincretismo, pero en religión sí se sigue usando mucho, y en verdad que todos estos términos están actualmente siendo deconstruidos. Hay también comentarios para tu exposición, Juan Esteban, de Pestana. Til Pestana dice que fue una interesante síntesis del pensamiento de Canclini. Bueno, tenemos varios comentarios y felicitaciones que pueden también ver en el chat. No sé si estamos ya con los tiempos 18:40 previstos para esta jornada, que era hasta las 18:30. Antes de pasarle
la palabra para el cierre de esta sesión al director del Instituto Paidó. Agradecemos en primer lugar a los expositores, a todos los asistentes y también a los compañeros del Centro Cultural Paco Urondo, que nos proveen de todo la parte técnica como para que estas transmisiones se puedan hacer. En esta segunda jornada de Patrimonio Comunidad, edición 2021, organizada por el Instituto, y este año también por CICOP Argentina, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Así que doy la palabra a Ricardo para que cierres la sesión de hoy, y felicitaciones, si ven en el chat, hay muchas felicitaciones para todos. Muchas gracias a todos, realmente, gracias. Yo quería hacer un comentario antes de cerrar, a propósito de la discusión esta que había recién. Y quería resaltar el papel de los jesuitas, que creo que fue un proyecto muy importante dentro del mundo colonial, y que fue sobre todo un proyecto distinto, ¿no? Entonces, en relación con este sincretismo o hibridación, o como se quiera llamar, esta interacción entre culturas, yo creo que fue fomentada por la orden. Ellas tenían un proyecto integrador, ¿no? Y este proyecto integrador trataba de armonizar un poco los conflictos de la sociedad colonial en función de una perspectiva de tipo humanista, de carácter renacentista. Un poco en el sentido que lo había intentado en México Vasco de Quiroga con los pueblos hospital de Michoacán. Esto entonces, hay un pasaje muy interesante de José Acosta, que fue el provincial de Perú, a fines del siglo XVI, y que fue un poco el ideólogo de la misionalia jesuítica en América, porque en realidad los jesuitas en principio no querían tomar las misiones, el general no estaba muy de acuerdo, hubo medio que convencerlos, y Acosta fue junto con Diego de Torres uno de los que promovieron el establecimiento de las misiones. Entonces Acosta dice una cosa que es muy interesante, ¿no? Él trae a colación un episodio de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro se había ido a predicar fuera de Jerusalén a tierras de paganos. Y entonces, cuando él estaba predicando allí, se baja él tenía hambre, ¿no? Entonces baja del cielo hacia una especie de telón con los animales representados, con distintos animales, lindos y feos, algunos ponzoñosos, asquerosos, y una voz que le dice, bueno, puedes comer lo que quieras. Entonces, que era la voz de Dios, ¿no? Y Pedro le dice, yo nunca he comido cosas inmundas por las serpientes o animales desagradables que tenía la imagen, ¿no? Y entonces Dios le contesta, estás diciendo que lo que yo he creado es impuro. Y Pedro trae entonces a colación esto cuando él vuelve a Jerusalén y le dicen que cómo había ido a predicar a tierras de paganos. Entonces él dice, bueno, acá no hay paganos y no paganos, todos somos hijos del Señor, todos pueden recibir la palabra de Dios, ¿no? Y Acosta trae este comentario en su De Procurare Indorum Salute, que es un poco la base de lo que después fue la misionalia jesuítica, justamente para poner de manifiesto el hecho de que se trataba de un proyecto de integración. Es decir, y él lo dice concretamente, dice, acá no hay hebreos y griegos, todos somos hijos del Señor, y aún dice, por más que nosotros veamos de una manera, subestimemos a los indígenas o desconfiemos de sus calidades, no tenemos en absoluto derecho a marginarlos, ¿no? Entonces, esto fue un poco, yo creo, el norte de todo el proyecto misional jesuítico, la idea de integración, ¿sí? Se daban los colegios, se daban el colegio de desamparados en la iglesia de los desamparados de Lima, donde participaban
gente de la nobleza española, junto con indios y mestizos. Se daban las procesiones de Cusco, en donde el colegio para los indígenas salía en procesión junto con el colegio de los españoles, y lo resaltan especialmente. Es decir, que en realidad esta integración fue un poco el proyecto jesuítico. Y cierro con un comentario de d'Orbigny, que es muy explícito. Cuando d'Orbigny pasa por la Chiquitanía, que es aproximadamente 1832 o por ahí, entonces él dice, algo debían tener estos padres para que después de 60 años de expulsados, la gente siga cantando las canciones que les enseñaron y sigan procesionando con la devoción a sus imágenes, ¿no? Y efectivamente en todos sitios donde los jesuitas desarrollaron su labor quedan huellas hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, en Paraguay, en Misiones, en la Chiquitanía, en Chiloé, en Loreto, ¿no? Entonces, creo que justamente esto era, como decía un poco Juan Esteban, la idea era de crear un universo complementario en donde las tradiciones anteriores pudiesen sumarse con la doctrina cristiana, y hablar más bien en un plano no tanto doctrinal, sino como de religiosidad, ¿no? Bueno, esto era, me parece que es un tema muy interesante de que cual se puede hablar mucho más, pero vamos a cerrar acá. Yo les quiero agradecer tanto a Sergio como a Juan Esteban, fueron realmente muy interesantes sus dos presentaciones. Así que les quiero agradecer en nombre del CICOP, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, cuyo Numen, Nani Arias, está acá, forma parte del equipo de organización de esto, junto con Alejandra Niño Amiba y por supuesto del Instituto Paró, y a Marcelo Elaibe, que ha colaborado y ha sido, creo, el de la idea original de este tipo de jornada desde el 2018. Así que, y por supuesto agradecer al Paco Urondo, a toda la gente del Pairó que colaboró en la preparación de esto, y los esperamos el miércoles próximo con otras dos presentaciones de distintos casos del territorio argentino. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes.